Hola, un cordial saludo a todos. Mi nombre es Jesús Valverde Berrocoso. Trabajo en la Universidad de Extremadura, coordino el grupo de investigación Nodo Educativo y formo parte de las personas que participamos en este simposio invitado al Congreso CIREI sobre avances en ecología del aprendizaje y educación expandida. Yo voy a dedicar estos minutos a hablar sobre las ecologías personales de aprendizaje. Teniendo en cuenta que estos nuevos ecosistemas que están surgiendo provienen de una sociedad actual en la que los cambios se han generado en función, en primer lugar, de las tecnologías de la información y de la comunicación que favorecen de una manera muy importante nuevos modos de interacción entre las personas y entre los colectivos. Por otra parte, es una sociedad que presiona mucho para innovar, y por lo tanto las personas tienen que aprender a crear para colaborativamente resolver los problemas de la sociedad actual. Y en tercer lugar, es una sociedad muy compleja, una sociedad líquida que se transforma de una manera muy acelerada y que por lo tanto la solución a sus problemas no puede provenir simplemente de una intención individual. Es necesaria la colaboración entre los sujetos para poder llevar a cabo soluciones que realmente puedan satisfacer nuestras necesidades. Voy a hacer una exposición en dos partes. En primer lugar, me centraré en la evolución del concepto y de la metáfora del aprendizaje y recalaré especialmente en aquel modelo que considero que hoy en día nos puede dar unas mejores pautas para comprender lo que supone construir conocimiento y aprender. Y después vamos a describir de manera muy breve un estudio de caso, una investigación llevada a cabo en un colectivo maker en el que podemos identificar precisamente estos principios que en esta primera parte de la exposición expondré acerca del concepto de aprendizaje. Hasta ahora la concepción del aprendizaje tradicional ha evolucionado en estas dos primeras metáforas. Una primera en la que el aprendizaje se entiende como un proceso monológico, eh, en el que fundamentalmente hay una interacción pero desigual, porque hay alguien que transmite y hay alguien que asume una información y un conocimiento, que es la relación entre profesor y estudiante, ¿no? Hay una adopción del conocimiento basada en unas representaciones que ya vienen previamente establecidas, organizadas. Ese modelo evidentemente sigue existiendo, pero no es un modelo que se adecue a las ecologías del aprendizaje y a los ecosistemas que actualmente precisamos. Por eso, bueno, en la historia y en la evolución del concepto de aprendizaje surge la necesidad de introducir el término de dialógico en el sentido de construcción de un conocimiento por medio de una participación en comunidades, en culturas y a través de una socialización. El agente ya no es una jerarquía, digamos, unidireccional, transmisiva, sino que quien aprende y quien enseña entra en un proceso de interacción, de construcción, y quien enseña no es solo una persona, puede ser también un agente de cultura, como puede ser un objeto cultural, como puede ser un libro, ¿no? Eh, Bien, todo esto evidentemente tiene una unidad de análisis. En el primer caso, el monológico es el individuo y el proceso mental que genera el aprendizaje. En el caso del aprendizaje dialógico, la unidad de análisis son los grupos, las comunidades, la cultura, las redes que se generan. Bien, entramos en una tercera metáfora más reciente y que voy a tratar de defender como un concepto mucho más cercano y apropiado para explicar lo que ocurre actualmente en nuestro contexto de aprendizaje, que es el aprendizaje trialógico, que supone un proceso de creación de nuevos artefactos, materiales o conceptuales, o ambas cosas, con la finalidad de transformar e innovar una realidad concreta y específica. Aquí la unidad de análisis son los individuos y los grupos que crean estos artefactos dentro de determinados ecosistemas, dentro de determinados contextos culturales.
Este aprendizaje dialógico, por lo tanto, tiene 6 elementos que podríamos considerar como básicos en su definición. En primer lugar, parte de que los objetos compartidos de actividad, que pueden ser, como hemos dicho, ideas, pueden ser procesos, pueden ser planes, pueden ser también artefactos físicos que construyen las personas que forman parte de un colectivo, de una comunidad de aprendizaje. Todos estos objetos son compartidos y elaborados de manera colaborativa. Esta es una característica de este tipo de ecologías. No son objetos, por lo tanto, que vienen ya dados, sino que son generados dentro de esa comunidad. El conocimiento avanza de una manera constante, es decir, se produce un avance en la comunidad dentro de los conceptos, de las ideas o los artefactos que se van creando, pero al mismo tiempo de que es constante es también discontinuo. No tiene unos plazos predeterminados en los cuales el aprendizaje debe producirse, sino que esto tiene una generación más espontánea, si se quiere decir así, y que va desarrollando a medida que se van produciendo determinados hechos y actividades. Por otra parte, es también contradictorio. Contradictorio quiere decir que en un momento determinado este aprendizaje genera problemas, dificultades, se cometen errores, pero precisamente en este tipo de características es donde se generan nuevos conocimientos y nuevas posibilidades de aprendizaje. Y por otra parte, por último, es un aprendizaje a largo plazo, un aprendizaje que no se desarrolla de una manera muy limitada en el tiempo, sino que tiene un progreso bastante mucho más a largo plazo. Está buscando este aprendizaje una transformación, un cambio. ¿Sí? Y esa transformación y ese cambio se produce tanto a un nivel individual como a un nivel de comunidad. ¿Vale? Pero es necesaria la transformación para que realmente tenga efecto eso que estamos desarrollando en el conocimiento. Por otra parte, frente al conocimiento monológico dialógico muy centrado en organizaciones que enseñan, aquí nos encontramos una ecología de comunidades que aprenden y por lo tanto son mucho más fluidas, mucho más abiertas. Por lo tanto, las prácticas no solo se generan en una comunidad educativa, también provienen de una comunidad profesional, también provienen de la investigación, es decir, tienen un carácter mucho más informal, mucho más fluido, mucho más abierto y poroso. El aprendizaje teológico es inviable sin una mediación tecnológica que facilite y que fomente el desarrollo de esa compartición del conocimiento de modo colaborativo. Como son principios fundamentales, las herramientas lo facilitan y por lo tanto se convierten en un protagonista esencial de este tipo de enfoque. El conocimiento supone un desarrollo de ideas que inicialmente están ocultas, esto que llamamos un conocimiento tácito, ¿vale? Pero que con las prácticas y con la colaboración se va convirtiendo en un conocimiento explícito. Esta es una de las ventajas que tiene esta posibilidad de aprendizaje, que aquellos conocimientos que la propia práctica, la propia experiencia uno posee, es capaz de explicitarlos para comunicarlos a otros y por lo tanto que se beneficien de esa realidad. Esta representación gráfica vendría a resumir estas ideas que hemos comentado. El aprendizaje dialógico es un aprendizaje, un concepto que tiene 3 elementos fundamentales: los objetos individuales, las comunidades en las que interaccionan y luego el uso auténtico de los objetos, es decir, el uso auténtico de las ideas, de los procesos, de los planes, de los artefactos. Uso auténtico se refiere a que es un uso aplicado, un uso que tiene que ver con la solución de problemas, que tiene que ver con la satisfacción de necesidades concretas que ese grupo, esos individuos poseen. En el centro de esa interacción tenemos el desarrollo de esos objetos. Estamos hablando siempre de creación, ¿vale? En el aprendizaje teológico se generan esos objetos, esas ideas, esos artefactos, esos planes, esos procesos. Y una serie de herramientas de mediación que son estas, fundamentalmente de carácter de tecnología digital, que son las que permiten comunicar y compartir todos estos procesos. Pasamos ya a la segunda parte de mi exposición, en el que vamos a ver cómo, a través de un estudio de caso, podemos ver cómo estos conceptos que hemos visto del aprendizaje teológico se pueden observar claramente en algunas comunidades de aprendizaje informal. En este caso, en nuestro estudio de caso, es una comunidad de aprendizaje do it yourself o maker, es un colectivo bastante amplio que supera las 7.000 personas, que tienen como finalidad exclusiva la creación
la fabricación, en este caso, de una cerveza artesana. Perdón. Este estudio de caso nos ha permitido, por una parte, recoger una serie de información a través de unas técnicas determinadas que vienen aquí especificadas, ¿no? Entrevista narrativa a determinados sujetos del colectivo, una observación no participante a través de un foro de comunicación, un foro digital que tiene unas características muy interesantes de analizar desde el punto de vista de la organización, de la calidad de la información y de la interacción continua. Y luego un análisis documental de una serie de resultados de la propia asociación, del propio grupo que nosotros hemos podido ir analizando. Todos estos conjuntos de datos bastante voluminoso, bueno, pues fue analizado a través del software Vivo 11 y con triangulación de datos hemos codificado, categorizado todo este conjunto importante de información a través de unos principios de metodología cualitativa rigurosa que nos permiten, lógicamente, establecer unos resultados en base a los datos que hemos obtenido. Aquí representamos una serie de elementos, de categorías, de nodos que fuimos capaces de identificar como resultado de la triangulación y del análisis de todos estos datos en este colectivo de makers. Y observamos cómo aparecen estos tres elementos de la tríada del aprendizaje trialógico: los sujetos, las comunidades y el uso auténtico de los objetos de aprendizaje. Aquí los hemos identificado en estos elementos. Aquí, por una parte, tenemos cómo, desde el punto de vista de la comunidad de aprendizaje, este colectivo maker se identifica claramente, por una parte, por una jerarquía en el que la horizontalidad es la característica fundamental. Horizontalidad en el sentido de que no hay líderes que estén, digamos, incluidos dentro de la comunidad por derecho propio, sino que se ganan ese liderazgo en función de lo que aportan, en función de los apoyos que ofrecen, en función del conocimiento que ellos mismos van generando y van compartiendo. Precisamente la compartición de conocimiento es otro elemento muy claro de esta comunidad, ¿no?, de aprendizaje. Es un elemento básico, fundamental. Si realmente se unen es porque necesitan dar a conocer lo que hacen, las prácticas que realizan, los resultados que ofrecen, que obtienen de la producción de la cerveza artesana, y los errores que cometen. Todo esto es comunicado y es compartido a través de distintos elementos. La tecnología evidentemente ayuda muchísimo, aunque también utilizan reuniones físicas presenciales, ¿no? Y luego el elemento del aprendizaje colaborativo, que hemos dicho que es un elemento fundamental y clave del aprendizaje trialógico, se observa de una manera muy clara, muy evidente. El novato que accede por primera vez al grupo, a la comunidad de aprendizaje, se siente orientado, pero al mismo tiempo se le pide que sea activo, no que asuma como si fuese un aprendizaje monológico el conocimiento ya de una manera directa, sino que practique y que sobre esa práctica comunique, y que en esa comunicación vaya buscando apoyos y encontrando ayudas cuando es necesario. Desde el punto de vista de los sujetos individuales, bueno, pues el colectivo evidentemente se compone de personas que tienen unos datos biográficos que inicialmente pensábamos que podían tener un perfil muy similar, pero realmente es un perfil muy heterogéneo. El único elemento, bueno, común es su pasión por crear cosas, por elaborar cosas con las manos, ¿no? Es decir, por producir. Fuera de eso, hay realidades profesionales muy diferentes y características muy diversas. Eso sí, tiene una característica, ¿no?, es autonomía, es decir, la necesidad de querer hacer las cosas de una manera bueno, no pautada, no previamente establecida por otros, sino con un carácter mucho más autónomo. En este sentido, lo que decíamos antes, bueno, pues los ritmos de aprendizaje son los que uno desea, no los que me marcan en un determinado momento por un plan educativo determinado. Bien, por otra parte, y aclarando con el tema de los sujetos individuales, nos encontramos con que es un aprendizaje, por ejemplo, de carácter muy informal, pero al mismo tiempo muy persistente. Son sujetos que les gusta alcanzar el éxito y que no se rinden fácilmente, y por otra parte que desarrollan un pensamiento crítico y creativo muy elevado. Son, como decía, muy exigentes, y en este sentido cualquier fallo es comunicado porque desean conocer dónde está el error y cómo superarlo. Desde el punto de vista del uso auténtico de los objetos de aprendizaje, bueno, pues esto se observa muy bien en el concepto de aprendizaje. Son muy pragmáticos, en el sentido de que si quieren aprender es para conseguir un efecto determinado, en este caso un producto concreto.
¿vale? Y todo lo que no tenga una orientación, pues evidentemente no. La motivación es muy importante porque quieren conseguir ese objetivo y las estrategias que utilizan van orientadas todas hacia la máxima eficacia, ¿no? Hacia aquello que tal. Eh, Incluso unos conocimientos, hay sujetos bueno, que lo utilizan de una manera muy pragmática y muy práctica y muy orientada, muy técnica, si podemos decir, y hay otros que profundizan y que no les vale solo la técnica, sino que quieren también saber la tecnología que se oculta de todo eso, por lo tanto necesitan un conocimiento más profundo. Aquí realmente hay sujetos que tienen un bagaje de conocimientos elevadísimo, ¿no? Con respecto a esto, porque hay muchas variables que intervienen en la producción de la cerveza artesana, no es algo fácil y directo de elaborar. Y por otra parte, aunque es un elemento menos relevante, el emprendimiento, incluso el uso comercial de este tipo de productos, no es algo que hayamos encontrado, pero en algunos casos también se ofrece y por lo tanto tiene una visión también, bueno, pues desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del empleo, en el cual también se encuentran pues características muy relevantes. Concluyendo, diremos que el aprendizaje trialógico como enfoque, como concepto, es un constructo teórico que nos ha permitido y que puede permitir entender estas nuevas ecologías del aprendizaje, identificar qué es lo que ocurre en ellas, tratar de explicar cómo son esos procesos y comprender cómo se generan conocimientos. Además, desde el punto de vista de que el aprendizaje trialógico está muy vinculado también con los entornos de tecnologías digitales y por lo tanto es un concepto muy ligado con nuestra sociedad actual, una sociedad digital. En segundo lugar, el análisis de estos componentes nos permite conocer los procesos internos, conocer cómo se generan internamente y se producen esos conocimientos. Y creo que es muy importante tener en cuenta que una vez que conoces estas realidades educativas, formativas, aunque informales, se puedan orientar hacia la transformación de la educación formal, ¿verdad? Porque creemos que es necesario una modificación, un cambio, una transformación de su organización y de su manera de entender cómo se aprende. El estudio de este tipo de colectivos y otras comunidades conformadas a través de medios digitales pues nos permite saber cómo aprovechar también las tecnologías y generar por lo tanto un nuevo paradigma educativo, un paradigma que como vemos ha de estar basado en esos elementos que decíamos al inicio: interacción, creación e innovación y colaboración. Con estos tres claves yo creo que todo proceso de aprendizaje actual en estas ecologías debería entender este enfoque y este concepto de aprendizaje trialógico para poder llevar a cabo procesos de cambio importantes en nuestro sistema. Bien, esto es todo lo que quería comentar. En esa página web que aparece aquí, pues podéis encontrar mucha más información acerca de este proyecto en concreto y bueno, pues nos podéis seguir también a través de las redes sociales para ver cómo llevamos otra serie de iniciativas en el aprendizaje disruptivo y en otra serie de enfoques dentro de nuestros grupos de investigación. Nada más, muchas gracias.